En el Atlántico, en el punto donde confluyen rutas comerciales que unían Europa, África y América, se encuentra Canarias. Y este lugar estratégico convirtió al archipiélago en escenario de incontables ataques piratas y corsarios, dejando tras de sí historias de sangre, fuego y leyenda. Imagina vivir en una pequeña isla del siglo XVI, viendo en el horizonte velas desconocidas. El miedo se extendía de inmediato porque todos sabían lo que eso significaba: saqueos, destrucción y, muchas veces, la esclavitud. Hoy vamos a recorrer las huellas de esos piratas que marcaron a Canarias con su paso, algunos con nombres grabados en la memoria colectiva. Uno de los primeros en sembrar el terror fue el corsario francés François Leclerc, conocido como Pata de Palo o Jambe de Bois. Famoso por su crueldad, Leclerc había perdido una pierna en combate y la sustituyó por una prótesis rudimentaria de madera. En 1553 saqueó con acento agudo Santa Cruz de la Palma y más tarde puso sus ojos en Lanzarote. Aunque no logró conquistar del todo la isla, dejó claro que Canarias era un objetivo tentador para los corsarios franceses. Pero si hablamos de ataques devastadores, no podemos olvidar la incursión de 1571 contra Teguise, en Lanzarote. En esta ocasión, una flota de corsarios hugonotes dirigida por Jacques de Sores y otros capitanes franceses desembarcó en la capital lanzaroteña. Se conoce como la Batalla de los Piratas, y terminó con un saqueo brutal, casas incendiadas y centenares de muertos. Teguise nunca volvió a ser la misma. La presencia pirata no se limitaba a franceses. Desde el norte de África llegaban los temidos corsarios berberiscos. Estos hombres, al mando de capitanes como Saba Narráez, asolaban Lanzarote y Fuerteventura. No buscaban solo oro o mercancías, sino esclavos. Muchos canarios fueron capturados y vendidos en mercados de Túnez o Argel. Familias enteras desaparecían de la noche a la mañana, y esa amenaza constante moldeó la vida en las islas orientales durante siglos. Entre las leyendas más terribles se cuenta la incursión de 1618, cuando una escuadra de corsarios berberiscos, con más de 30 naves, arrasó Lanzarote. Se llevaron a más de 1000 cautivos, la mayor parte de la población de la isla en aquel momento. Imagina lo que eso supuso: familias destruidas, pueblos vacíos, un trauma que aún se recuerda en la memoria colectiva. Canarias también fue objetivo de los piratas más famosos de la historia. En 1595, Francis Drake y John Hawkins, dos de los corsarios más legendarios al servicio de Inglaterra, pusieron rumbo a Canarias. Su objetivo era usar el archipiélago como base para atacar las rutas españolas hacia América. Aunque su ataque a Las Palmas no llegó a materializarse en una gran invasión, la noticia de que estos gigantes de la piratería habían puesto los ojos en las islas generó un miedo inmenso. Drake y Hawkins no eran simples saqueadores. Eran corsarios respaldados por la corona inglesa, y su interés en Canarias demostraba que el archipiélago no era solo un lugar de paso, sino un enclave estratégico vital para dominar el Atlántico. ¿Qué hubiera pasado si hubieran conquistado Gran Canaria? La historia de España y de Europa entera podría haber sido muy distinta. No menos importante fue el ataque de Pieter van der Does, un almirante holandés que en 1599 lideró una flota de más de 70 navíos contra Canarias. Su objetivo era arrebatar las islas a la corona española. Van der Does logró desembarcar en Las Palmas de Gran Canaria y durante varios días la ciudad vivió el horror de los saqueos. Sin embargo, la resistencia isleña fue heroica y finalmente consiguió expulsar a los invasores, dejando tras de sí una ciudad devastada. El episodio de Van der Does es recordado como uno de los momentos más críticos de la historia de Gran Canaria. Iglesias quemadas, archivos destruidos y familias enteras arruinadas. Pero también como ejemplo de cómo un pueblo pequeño podía plantar cara a uno de los ejércitos más poderosos de su tiempo. Y si hablamos de batallas épicas, no podemos olvidar la protagonizada por Horatio Nelson en 1797. Aunque técnicamente no era un pirata, sino un almirante de la Marina Británica, su ataque a Santa Cruz de Tenerife se vive en la memoria isleña como un episodio más de defensa heroica contra invasores extranjeros. Nelson perdió su brazo derecho en aquel combate, y los tinerfeños consiguieron una de sus victorias más celebradas.
La defensa contra Nelson fue tan gloriosa que Santa Cruz recibió el título de muy leal, noble e invicta villa. Una huella de orgullo que todavía hoy forma parte de la identidad de Tenerife. ¿No es curioso pensar que un almirante que luego sería héroe nacional británico fue derrotado por un pequeño puerto atlántico? Y junto a las historias reales, surgieron leyendas. En la isla de La Gomera se cuenta que algunos piratas escondieron tesoros en cuevas inaccesibles, y hasta hoy hay quienes aseguran que esos cofres de oro siguen enterrados, esperando ser descubiertos. ¿Quién no ha soñado con encontrar un tesoro pirata en la costa de Canarias? Otra leyenda habla de barcos fantasmas que aparecen en el horizonte, sobre todo en noches de luna llena. Se dice que son los espíritus de los corsarios que murieron en las aguas canarias, condenados a vagar eternamente sin encontrar puerto. Estos relatos se transmitieron durante generaciones y todavía alimentan el misterio de las islas. Pero más allá del mito, lo cierto es que la constante amenaza pirata cambió la vida en Canarias. Se construyeron torres de defensa como la Torre del Conde en La Gomera o la Torre de San Cristóbal en Tenerife. Se levantaron murallas en Las Palmas y en Santa Cruz. Cada piedra de estas fortificaciones nos habla de un tiempo en el que la supervivencia dependía de resistir los ataques del mar. Hoy, cuando paseamos por las calles antiguas de Teguise, Las Palmas o Santa Cruz, podemos imaginar aquel pasado turbulento. Cada iglesia reconstruida, cada torre que aún resiste al tiempo, es testigo de una lucha constante contra enemigos que llegaban desde el horizonte. Y aunque los cañones ya no disparan, la memoria sigue viva. Los nombres de Leclerc, Drake, Van der Does o Nelson resuenan como ecos de un tiempo en que Canarias fue codiciada por los grandes piratas y potencias del mundo. Un tiempo de miedo, pero también de valentía y orgullo. Quizá la próxima vez que veas el mar desde una playa de Lanzarote o Gran Canaria, imagines aquellas velas acercándose, y entiendas por qué las historias de piratas siguen fascinándonos siglos después. Porque no son solo relatos de pillaje y violencia, sino también de resistencia y de identidad. Canarias no fue conquistada por piratas, y esa es una de sus mayores victorias. Y ahora dime, ¿crees que todavía hay tesoros piratas escondidos en las islas? ¿O que los barcos fantasmas siguen navegando frente a las costas canarias? Lo cierto es que, entre la historia y la leyenda, los piratas nunca han abandonado del todo este archipiélago.